Hola, estimadas y estimados estudiantes del octavo año básico del Colegio Augusto Dalmar. Estamos en nuestra semana número 20, en donde el día de hoy seguiremos avanzando en la unidad 3, ¿ya? De donde estamos viendo la ilustración y del objetivo de aprendizaje número 14. Soy José Ignacio Villagrán, su profesor de historia. Para continuar o comenzar nuestra clase, es importante primero que nada recordar nuestros valores institucionales. El compañerismo, tolerancia y responsabilidad que nos van a forjar una mejor personalidad en un futuro cercano. Es así como el día de hoy vamos a comenzar por recordar la unidad que estamos viendo, la unidad 3, que habla de los principios que configuran el mundo occidental, la ilustración, revolución e independencia. Nosotros estamos partiendo por ver la ilustración, y en ese sentido, aquí el objetivo de aprendizaje número 14 nos señala que debemos caracterizar la ilustración como una corriente de pensamiento basada en la razón, el uso del pensamiento, de la lógica, de las cosas argumentadas, no al decir por decir, ni hablar sin sentido, al contrario, todo tiene una forma de hacerse, una forma de pensar. Entonces, esto que partió en la Edad Moderna con el humanismo y el Renacimiento se profundiza, sobre todo en un aspecto político, en donde aquí podemos ver, dice, considerando sus principales ideas. ¿Cuáles son las ideas de la Ilustración? Y aquí dice, tales como el ordenamiento constitucional. Hoy día Chile está viviendo un proceso de cambio y que tiene como eje central el cambio constitucional. Y que ustedes deben ver noticias, escuchar, si no tienen que informarse, porque es muy importante que ustedes se informen, y que el país está pidiendo cambiar la constitución del año 80, y se va a llamar un plebiscito para ver si se cambia o no se cambia, ¿ya? Entonces, esto nace aquí, pues en la ilustración, la idea de constitución, de que los países tengan que tener un librito en donde se escriban las normas básicas para convivir, están redactadas en una constitución y sobre esa base se hacen las leyes. Por eso hay leyes que cuando se las propone a alguien, ¿ya? Y después dice, no, eso es inconstitucional, y van al tribunal constitucional y no se puede aprobar la ley porque no representa los valores o principios que la constitución representa. Entonces es muy importante saber el origen histórico de esto, y está aquí en la ilustración, y lo verán a través de estas clases conmigo. Bueno, continuemos. La separación y equilibrio de los poderes del Estado. Como les decía en la clase anterior, cuando veían en sexto básico con el tío Víctor, la separación del poder ejecutivo, el presidente, legislativo, el Congreso, donde se arreglan y se nacen las leyes, se mejoran los proyectos de ley, porque ahí están los representantes del pueblo chileno, ¿cierto? Y el judicial, que las personas que no respetan las leyes que envía el Poder Ejecutivo y que aprueba el Poder Legislativo, si usted no las respeta, sanción, cárcel, multa, qué sé yo. Entonces hay un equilibrio, ¿no? Ningún poder es más importante que el otro, y cada uno cumple su función, y ningún poder se puede meter en los asuntos del otro. El presidente no puede opinar sobre sentencias judiciales, y el judicial no puede opinar si es que le gustan o no las leyes que salen del Congreso, y así. Los principios de libertad, de igualdad. Libre soy, cantaba alguien, ¿cierto? Ser libre. Ahora que estamos con toque de queda, se restringen un poco las libertades por culpa de esta pandemia, en pro de nuestra seguridad, pero es un evento excepcional. La igualdad ante la ley, que nadie es superior a otro y nadie es inferior a otro. La soberanía popular, o sea, que nosotros somos los que mandamos aquí en el país. No manda ni el presidente ni el Congreso, nosotros somos los que mandamos. ¿Y cómo eso se representa? Cada 4 años las autoridades tienen que ir a una evaluación, digámoslo así, una prueba, en donde el pueblo vota y elige o reelige a los que creen que lo hicieron bien, y si no lo hicieron bien, los cambia y elige a otro candidato. Esa es la base de la democracia de nuestra república. Bueno, habla de la secularización, que es la separación de la Iglesia con el Estado, y fundamentar el rol de la crítica al absolutismo, o sea que en este caso, cuando nace la ilustración,
critica la forma de gobierno que tenían los reyes, la monarquía. El absolutismo es cuando el rey concentra todo el poder. Si tenía poder, ahora es más poderoso. Y finalmente la promoción del ideario republicano. O sea, si acabamos con el rey, ¿de qué forma nos organizamos? A través de una república, que se divide en los poderes del Estado, que manda la soberanía popular. ¿Se entiende? Bueno, continuemos. Las habilidades, como hemos dicho, otras clases, son el pensamiento temporal y espacial, analizar las cosas que continúan de este periodo, las que cambiaron, y el trabajo con fuentes. Vamos a aprender a analizar una fuente y cómo utilizar la evidencia para elaborar y responder preguntas. No porque creo, sino porque existe, porque es. Lo dice aquí este libro, lo hizo este sujeto. Vamos a aprender a pensar de manera histórica. La actitud, y que tiene que ver con esta unidad, donde nace esta idea, es defender y respetar la igualdad de los derechos esenciales que tienen todas las personas. El derecho a no ser discriminado por cuestiones étnicas o raciales, la nacionalidad, la situación socioeconómica, si eres rico, si eres pobre, el idioma, la forma de pensar, la religión, entre otras cosas. Y ya, para recordar, hoy día vamos a trabajar con las páginas 124 y 125 del texto estudio. Pero antes tengo un video introductorio para explicar qué es la ilustración. Los invito a que me sigan acá y me esperen un poco, porque hay una gran pregunta, porque si vamos a hablar de la ilustración, lo primero que cabe preguntarse entonces es, ¿qué es la ilustración? ¿De qué trata? ¿Cuál es su forma de pensar? Entonces, para ello, vamos a ver y vamos a explicar este breve video. Primera gran idea. La ilustración ayudó a pensar y a generar nuevo conocimiento. Establece las bases de la ciencia como la entendemos hoy en día. Por ejemplo, dame un segundito. Quizás en su casa han visto uno de estos libritos. La famosa enciclopedia. Esta enciclopedia, que si yo la abro, ¿ah? Van a encontrar todas las materias del mundo. Historia, lengua y literatura, arte y música, historia del mundo, anatomía y ciencia, biología. Esto lo inventó este famoso autor francés en el siglo XVIII, ¿ya? ¿Y qué consiste la enciclopedia? Que se empiezan a especializar las áreas del saber. Ahí nace o vuelve a resurgir las ciencias históricas, el lenguaje, las matemáticas, la mecánica, y todas las áreas del conocimiento, la ecología, la geografía, la botánica, etc. En donde dijo, es mejor tener un libro para poder acumular todo el conocimiento que vamos generando. Hoy día ya no nadie utiliza libros, estamos en una era digital. Van a Wikipedia la mayoría de ustedes, al rincón del vago. Bueno, esta forma de pensar, de seleccionar el conocimiento, de clasificar la información, ¿no? O el conocimiento, se llama enciclopedia y lo hace Diderot. Eso es parte del funcionamiento racional. ¿Cómo yo digo, por ejemplo, que algo es válido? La medicina. La medicina, las farmacéuticas, todo esto se hacen experimentos, se hace un diagnóstico, y después cuando resulta reiteradamente, un ejemplo bien claro, la vacuna contra el coronavirus. Hay 4 países que están disputándose quién hace la primera vacuna del coronavirus. Rusia, China, Inglaterra y Estados Unidos. Los rusos son los primeros que dijeron nosotros tenemos la vacuna. Y en los restos de los países les preguntaron al tiro, pero ¿cómo usted corrobora que esa vacuna es efectiva y que va a curar o ayudar a combatir el famoso coronavirus? No, es que hicimos experimentos, dijo el presidente de Rusia, incluso le inyecté la vacuna a mi hija. Y los científicos han probado ya esta vacuna y está disponible para poder salvar a la gente de Rusia, en este caso. Pero
Inglaterra dijo, no, pues nosotros hemos hecho experimentos y todavía no hemos podido llegar con una vacuna que sea efectiva. Y han hecho hartos experimentos y han hecho las modificaciones. Eso es parte de una forma de organizar y generar el conocimiento. ¿Para quién el conocimiento? Para la humanidad. Por ejemplo, nos sirve para superar una pandemia que nunca antes hemos tenido en la historia. ¿Ya? Entonces, la enciclopedia se especializan las áreas del conocimiento y se van clasificando en distintos temas, como las artes, las matemáticas, la literatura, la historia, la filosofía, etc. ¿Ya? Entonces yo me especializo. Terminemos de ver el video, que es cortito, y después vemos la tarea. Importante. Rousseau, Voltaire, dos autores que más adelante vamos a ver en mayor detalle, van a plantear algo distinto a la que se conocía en su época. En este tiempo gobernaba un rey que concentraba todos los poderes. Tenía el poder que hoy día tiene el presidente, o sea, mandaba, hacía las leyes, el poder del Congreso, el poder ejecutivo, y al mismo tiempo era juez, podía mandar matar a alguien o apresar a alguien. Si alguien de ustedes me cae mal, yo soy el rey, invento una ley que se prohíbe el color rosado o el color azul, por ejemplo, o el blanco, no sé. Y hay alguien que está con una polera de estos colores, azul o blanca, y yo digo que lo encarcelen. Y si esa persona reclama, ¿y por qué? Que lo ejecuten. Porque yo soy el rey, yo hago las leyes y las cambio a sí. Y no tengo por qué rendirles cuenta a nadie. A Dios no, ni siquiera. Estos autores dicen que este poder absoluto, este poder total que tiene el rey, es terrible porque atenta contra la vida, contra la libertad, contra la igualdad, porque genera que existan unos pocos privilegiados y muchos excluidos. Y estos privilegios son de tipo económico, social, entre otros, político. Y la exclusión se transmite primeramente en pobreza, en hambre. ¿Ya? Entonces, todas estas desigualdades van a proponer otra forma, es decir, volvamos a la república que tenían los romanos, a la democracia que tenían los griegos. Separemos los poderes del Estado, ¿ya? El poder no lo tiene el rey, lo tiene el pueblo, ojo, el poder lo tiene el pueblo, y el pueblo al tener el poder tiene derechos, que después de la Segunda Guerra Mundial vamos a conocer como los derechos humanos, ¿ya? Pero es aquí donde nace la idea, las bases de los derechos humanos, de la democracia como la entendemos hoy día, del sistema republicano, del principio de igualdad, de la idea de libertad, ¿ya? Ahora, si eso se cumple o no, es otra cosa, es juicio de usted, pero esas ideas se rigen hoy día, ¿ya? Démosle. Ya. Finalmente, señala el video que estas ideas se llevaron a cabo en algunos procesos históricos. Yo me voy a adelantar y los voy a nombrar. La Revolución Francesa. Francia deja de tener rey y se transforma en una república. Pero lamentablemente cuando llega Napoleón, se transforma en un emperador. Así que hasta ahí llegó la república. Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo, con sus virtudes y defectos. 1776, Norteamérica, Estados Unidos puntualmente, es el primer país en establecer la separación de poderes del Estado, en tener presidente, en tener un congreso, en tener todas estas cosas que nosotros hoy día consideramos normales. En la historia de la humanidad esto es nuevo, ¿ya? Y en tercer lugar, las revoluciones de América Latina o de Hispanoamérica. ¿Qué quiere decir eso? La independencia de nuestros países que estaban en manos del rey de España, ¿ya? El rey de España tenía el poder acá en América y Chile
va a imitar este modelo y va a tener las ideas de la Ilustración para poder, en este caso, empezar esta república que ya tiene más de 200 años. ¿Ya? Ahora, entiéndase que la Ilustración es un proceso, ¿ya?, intelectual, en donde se va a crear un nuevo conocimiento, pero al mismo tiempo va a tener una dimensión del conocimiento formal, arraigado en la ciencia, arraigado en la búsqueda científica de la verdad, ¿ya?, y de la generación del saber, pero al mismo tiempo va a tener una dimensión política, y eso es importante, y va a criticar la monarquía, la forma en que el rey concentre todo el poder, y va a pedir que existan poderes, no un poder, sino varios poderes, repartidos de manera igualitaria y equilibrada, en donde ningún poder se meta en las decisiones que tome el otro poder, que son el poder ejecutivo, donde está el presidente, el poder legislativo, donde hay un congreso, y un poder judicial que se encarga de aplicar las leyes. Entonces hay uno que gobierna, hay otro que hace las leyes y hay otro que ejecuta las leyes, que es el Poder Judicial, ¿cierto? Esa es como la principal idea de lo que es la Ilustración. Ahora, para profundizar nuestros conocimientos, veamos el texto de estudio. Y vamos a repasar la tarea anterior. Pero además, vamos a compartir el texto de estudio. Que me equivoqué. Ahí sí, la Ilustración. Nosotros vimos que la clase anterior, la clase número 19, había, no sé, unas imágenes en donde se derramó mucha sangre. Esta primera imagen es la toma de la Bastilla en Francia durante la Revolución Francesa, y esta segunda tiene que ver con el proceso de independencia de Argentina. Entonces la primera pregunta decía, ¿qué escena describe la escena representada acá? ¿Qué llamó tu atención? Yo creo que primero lo violento, la sangre, las armas. Segundo, ¿qué elementos comunes habrán tenido los procesos de Francia en Argentina? Bueno, los elementos comunes, primero, que toman las ideas de la Ilustración. Tanto Francia como Argentina rompen sus lazos con la monarquía, con el rey, ya no quieren tener más rey que los gobierne. ¿Qué van a hacer para poder separarse de los reyes? Establecer una guerra civil, una guerra entre la gente que está a favor del rey y una gente que está en contra del rey. Acá se le conoce como proceso de independencia. En Francia es la Revolución Francesa. ¿Ya? Eso es el... Y ahora vamos a ver de qué trata la Ilustración. Yo les invito a que lean esta introducción, ya, en donde se habla también además que están el fin de la Edad Moderna y los inicios de la Edad Contemporánea, ¿ya? Y justo la Ilustración está al medio, o sea, está cuando termina la Edad Moderna y cuando empieza la Edad Contemporánea, que está vigente hasta el día de hoy. Entonces, aquí ustedes leen, se les va a explicar lo que ya hemos hablado un poco, y como dice acá, es importante, lo voy a destacar, dice, esta corriente de pensamiento, o sea, es una forma de pensar, está vinculada a la razón y se caracterizó por cuestionar las bases del pensamiento tradicional y los fundamentos políticos que regían hasta entonces. ¿Cuál era la forma de pensar? Un pensamiento principalmente, pese a que en la modernidad ya había entrado el antropocentrismo, todavía había mucha gente que seguía creyendo en Dios y justificaba la base del pensar y del poder en la religión, en la iglesia. Entonces va a cuestionar esa esencia, que la iglesia todavía tenga poder. Y al mismo tiempo va a llamar nuevos principios, nuevos conceptos como la libertad, la idea de nación, la igualdad y la soberanía. O sea que el pueblo, el poder no está en el rey, está en el pueblo. El pueblo es soberano, y por eso, ¿y por qué soberano? Porque somos todos iguales. ¿Por qué? Porque somos una nación. Por ejemplo, en el caso de Chile, la nación chilena. Somos todos chilenos. ¿Ah? Hoy día hay un dilema también con el tema nación, porque somos todos chilenos. ¿Qué pasa con los mapuches, con los aymara?
¿No son naciones? Bueno, pero esta idea de nación que nosotros hablamos y nos identificamos, nos ponemos la camiseta de la roja cuando Alexis Sánchez Vidal hacen un gol. ¡Vamos, chilenos! Esa idea de nación nace aquí. La libertad individual, sobre todo. Mi libertad, ni nadie me puede impedir hacer lo que yo quiera. Usted, profesor, no me manda porque yo soy libre. Bueno, esa idea, que yo les pongo en un ejemplo, viene de este periodo. Entonces, todos estos conceptos van a cobrar importancia en las discusiones filosóficas y políticas que van a influir en Europa y en América. ¿Cuáles son los cambios que se van a producir? La Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, la independencia de los países de América Latina que estaban bajo dominio español y portugués. Portugal estaba Brasil, por si acaso. España, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, México, Centroamérica, etc. ¿Ya? Entonces, acá hay una primera pregunta que dice, ¿de qué forma las ideas ilustradas cuestionaron el orden existente? Para eso tienen que leer la fuente que se agrupa en la letra A, donde Virginia León habla sobre la Europa ilustrada. Leen esto y responden la pregunta en su cuaderno. Aquí dice que la realicen en parejas, pero van a tener que realizarlos por sí mismos y responden la pregunta número 2. La 1 no la hagan. La autora de la fuente A señala que la ilustración fue una corriente de pensamiento optimista. ¿Por qué creen que plantea eso? Solamente aquí responden la pregunta número 2. ¿Ya? Eso lo complementan con el video que les mostré y la explicación que hemos dado hasta el momento. Y continuamos en la próxima clase. Esto sería por ahora. Vamos a andar qué es la ilustración en las clases siguientes y sería la clase de hoy. Les deseo lo mejor, que tengan una excelente y maravillosa semana. Un abrazo, les quiere mucho su profesor de historia, José Ignacio Villagrán. Y recuerden, antes de que nos despidamos, la tarea la hacen en su cuaderno, cuando la terminen, le sacan una foto con su teléfono y me la envían a mi número de teléfono en el cual me han enviado las pruebas y las tareas, y también al correo profe.josevillagrán@gmail.com. Nos vemos, muchos cariños, que estén súper bien. Buena onda. Adiós.